Hola nuevamente a todos. Hoy les voy a hablar sobre lo que son los péptidos y las proteínas. Y para entender el funcionamiento de estos, tenemos que saber que están compuestos por aminoácidos. Ya anteriormente habíamos hablado en un video sobre lo que son los aminoácidos. Pero a modo de resumen, un aminoácido es una molécula la cual está formada por un carbono, que es el carbono central, o carbono alfa. Este es un carbono anomérico porque tiene 4 grupos sustituyentes diferentes, dentro de los cuales entra el grupo carboxilo o el ácido carboxílico, el grupo amino, la cadena lateral R, que va a ser la que le va a dar nombre y clasificación, y un hidrógeno. Si bien ya sabemos que también se clasificaban en 2 tipos, los que son los aminoácidos apolares, de los cuales tenemos los que son de cadena alifática y los que son aromáticos, y también tenemos los que son polares, los que no tienen carga, los que tienen carga positiva o cargados positivamente y cargados negativamente. Claro, bien, habíamos visto que también hay aminoácidos que son levemente polares, pero bueno, eso ya lo habíamos tocado en un video anterior. Otra cosa que cabe rescatar es que estos aminoácidos tienen constantes ácidas de disociación, los cuales los llamamos pK1, pK2 y pKr. Esto quiere decir que en pK1 quien se va a disociar es el ácido carboxílico, en pK2 quien se va a disociar es el grupo amino y en pKr quien se va a disociar es la cadena lateral, la que le va a dar ese nombre y esa clasificación. Y pues bien, algo importante sobre estos aminoácidos es que tienden a formar péptidos, es decir, cuando se une un aminoácido con otro aminoácido, el grupo amino va a reaccionar con el grupo carboxilo y va a haber una reacción de deshidratación, es decir, que resultante de esta reacción va a haber una molécula de agua. Por lo tanto, este nitrógeno se va a unirse con un enlace sencillo a este carbono y ahí vamos a tener un enlace covalente, lo cual, cuando se entre aminoácidos, lo vamos a conocer como un enlace peptídico. Si bien entonces ya tenemos que es la formación de 2 aminoácidos por un enlace peptídico, se dice que tenemos un dipéptido. Entonces, si 3 aminoácidos se enlazan por este mismo enlace, obtenemos un tripéptido. Entonces, ya cuando tenemos un aminoácido y que este se enlaza a otro aminoácido y tenemos un dipéptido, y que este se enlaza a otro aminoácido y tenemos un tripéptido, a partir de los 4 aminoácidos conocemos a un oligopéptido. Y ya cuando se forman más uniones entre más aminoácidos, de más de 10, 20, entonces ya tenemos a un polipéptido. ¿Cuál es la característica de esos polipéptidos? Bueno, que son muchos aminoácidos y estos pueden tener diferente tipo de reacciones, como lo vamos a ver en la formación de la estructura primaria. Pero antes de eso, un péptido, dependiendo sus grupos R o dependiendo del aminoácido que se va a enlazar con qué aminoácido, se pueden tener, lo vamos a nombrar de la siguiente forma. En este ejemplo tenemos al aminoácido fenilalanina, que se une con treonina, que se une con glicina y que se une con valina. Entonces, el nombre de este oligopéptido es feniltreonilglicidvalina. Si nada más fueran los 3 primeros aminoácidos, sería feniltreonilglicina. Entonces, esa es una forma, o más bien la forma para nombrar a un oligopéptido, o más bien a un péptido. Pero antes de seguir hablando más sobre péptidos y oligopéptidos, nos vamos a detener un poco sobre lo que es el enlace peptídico. Si bien ya sabemos que el carboxilo se une con el amino terminal y este va a formar un enlace sencillo, va a quedar un doble enlace en el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se transfiere ese electrón? Pues se va a generar un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, quedando entonces el hidrógeno con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Al tener también este electrón, al quedar libre, también va a quedar entonces en algún momento, en su momento dipolar, el carbono con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Es a lo que se le conoce como un híbrido de resonancia. Entonces, viendo a la plasticidad, o más bien al movimiento de un aminoácido, o más bien de un péptido, ¿qué pasa en este doble enlace o en este momento dipolar? Que ahí el aminoácido no va a tener ángulos de torsión. Es decir, que el aminoácido no va a tener la oportunidad de tener un giro, al menos en este enlace peptídico. Entonces, al tener esta estructura rígida y que no va a haber un ángulo de torsión, no va a haber movimientos, entonces, ¿qué va a pasar entre el carbono y carbono alfa y el nitrógeno y el carbono alfa? Pues aquí sí va a haber un movimiento. Entonces, el carbono alfa puede rotar, es decir, que en alguna parte del péptido, el grupo funcional R va a quedar hacia un lado, hacia abajo, y el otro va a quedar hacia un lado, hacia arriba. Entonces vamos a obtener un péptido con configuración de trans.
Y cuando este carbono alfa gira y está al igual que su carbono alfa vecino y las dos cadenas laterales R están hacia abajo, vamos a tener un péptido en configuración de cis. Esto es muy importante porque nos va a decir en qué ángulo va a girar una proteína y en el caso de los bucles, cómo es que se van a dar estos, lo cual veremos más adelante. Entonces ya cuando se empieza a formar un polipéptido, vamos a tener que de carbono alfa a carbono alfa, puesto que el enlace peptídico que hay en medio es una región plana, a estos ángulos se les van a conocer como ángulos diedros, es decir, de carbono alfa a carbono alfa, donde sí va a haber una rotación. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, en el carbono alfa vamos a encontrar tres tipos de ángulos. Bueno, dos tipos de ángulos en el carbono alfa y en el carboxilo hacia el grupo amino o sobre el nitrógeno, otro tipo de ángulo. El que está del carbono alfa al nitrógeno lo vamos a llamar como ángulo phi. Del carbono alfa al ácido carboxílico lo vamos a llamar como el ángulo psi. Estos sí van a tener un ángulo de torsión, que es donde se va, dependiendo de estos ángulos de torsión, se va a formar un péptido en configuración cis o en configuración trans. Más sin embargo, donde está el ácido carboxílico, el cual se va a unir hacia el nitrógeno, va a ser el enlace peptídico. A este ángulo le vamos a conocer como ángulo omega. No va a tener un ángulo de torsión, por lo que ya habíamos visto de su momento dipolar, la formación del doble enlace y el cambio de cargas, o más bien las doble cargas positiva y negativa. Entonces, cuando tenemos un aminoácido, o más bien un polipéptido en esta estructura plana, a eso lo vamos a conocer como una estructura primaria. Muchas gracias por ver el video. Debido a que era muy largo el tema, he decidido cortar el video en 2 o 3 fracciones, por lo que la siguiente parte será estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Espero les haya gustado mucho este video, les sea de utilidad y nos estaremos viendo en futuras ocasiones. Bye.